¿Qué nos identifica como peruanos? ¿Qué tienen en común, ¿no?, como para llamarnos Perú? Es muy probable que comiencen a surgir estos regionalismos de que yo me siento pues más aymara que peruano. La fe diría que fue la primera amalgama que integró el Perú. Los incas buscaban a Dios, tenían un conocimiento previo de Dios que llegó a su plenitud con el cristianismo. La caída del imperio comienza con este hecho que nadie nos lo cuenta, ¿no? La expulsión de los jesuitas. Ahí es donde comienza este desbarajuste que ya terminó en una fragmentación del Perú. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y les doy la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más. Y hoy vamos a tener a un invitado que, gracias a Dios, en su primera invitación nos generó una enorme cantidad de likes y vistas. Y dijimos, bueno, vamos a popularizar el programa y vamos a explotar su popularidad para seguir creciendo. Bueno, más allá, obviamente, de este comentario, ¿no?, gracioso, quiero dar la bienvenida al gran Rafael Aita, capitán Perú. Rafael, siempre es un placer conversar contigo. Bienvenido aquí a Piensa Más. Así es, encantado como siempre. Muy bien, Rafael. Y vamos a tocar, quizás no vamos a hablar de una temática histórica o de un capítulo de la historia en particular, que son temas que tú manejas con mucha lucidez, sino que vamos a ir un poquito al trasfondo, ¿no? También, obviamente, vamos a decir, ilustrando, ¿no?, lo que vamos a discutir con ejemplos de historia. Pero el tema de hoy es cómo se enseña la historia en el Perú y por extensión también en otros países, porque vemos que más o menos las agendas, ¿no?, educativas son estándar. Entonces la gente que nos vea del extranjero va a poder también tomar a su caso aplicado, obviamente, lo que vamos a conversar aquí contigo. Y vamos a partir definiendo el objeto de estudio de la historia del Perú, que es el país que nos compete, con tu escudo muy bonito ahí patrio, ¿no?, de lo que ¿qué es el Perú? Vamos a partir definiendo el objeto de estudio de la historia del Perú. El Perú. ¿Qué es el Perú? Como bien dices, es el objeto de estudio. Si no tenemos eso claro, pues no podemos construir nada después, y que nos enseña y que nos trae problemas a la hora de responderla, porque si bien se nos habla acerca de la pluralidad y la diversidad y la multietnicidad que hay en el Perú, pues se nos enseña lo distinto, pero no lo que nos une. Y cuando terminamos preguntando a cualquiera de nosotros qué nos identifica como peruanos, ¿no? Si juntamos en un salón a todas las etnias del Perú con sus costumbres, su idioma, sus tradiciones, bueno, ¿qué tienen en común, ¿no?, como para llamarnos Perú? Entonces, claro, si no encontramos respuesta a eso, es muy probable que comiencen a surgir estos regionalismos de que yo me siento pues más aymara que peruano, ¿no? Hay que fundar nuestra propia república, que el sur nos sentimos diferente al resto del Perú, o los Andes a Lima, y terminamos más divididos sin pensar en nuestra unidad. Y lo más increíble de todo es que durante el siglo XX existieron grandes pensadores peruanistas que definieron de una manera magistral el Perú, dentro de toda esta riqueza cultural que esto significa, pero que nos enseñan, ¿no? Y ya tenemos ahí Víctor Andrés Belaúnde, a José Antonio El Busto, a José de la Puente Candamo, a Raúl Porras Barrenechea. Y quiero tomar los 3 ensayos peruanistas de José Antonio del Busto, que nos dice: el Perú es patria, nación y Estado, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de Perú como patria, la patria es el lugar donde están enterrados nuestros padres. Y por lo tanto, Perú como patria comienza desde hace 15.000 años, ¿no?, con los primeros hombres que pisaron el continente, con pues el hombre de Lauricocha, de Toquepala, con la civilización Caral. Vendría a ser nuestra patria, nuestras raíces, nuestros ancestros. Pero al mismo tiempo sabemos que ellos no se sentían peruanos. El Perú no existía en ese momento. No podemos hablar de un Perú como nación. Podemos hablar como patria, pero la nación ya involucra una identificación.
el sentirte y querer ser peruano. Si retrocedemos a la época de los incas y le preguntamos a Pachacútec si se siente peruano, nos va a decir, no entiendo de lo que estás hablando, ¿no? Y por lo tanto, el Perú ya como identificación surge, y esto es lo que se quiere negar, con la llegada de Francisco Pizarro y el inicio del mestizaje en el Perú. El nacimiento de Francisca y Gonzalo Pizarro Yupanqui, los primeros mestizos, hijos de Francisco Pizarro con la hermana de Atahualpa. Y por lo tanto, podemos decir que en 1532 ya podemos hablar del Perú como nación y jurídicamente, desde 1542, justamente desde el 20 de noviembre, fecha muy cercana y totalmente olvidada, donde por primera vez se puso en un papel con carácter oficial y jurídico el nombre del Perú. Cuando Carlos V instituye los reinos del Perú por cédula real del 20 de noviembre de 1542. Ese es el Perú como nación. El Inca Garcilaso se identificaba como peruano, le dedicaba los comentarios reales a los indios, mestizos y criollos de este riquísimo reino y provincias del imperio peruano. Mira, qué bonita definición, totalmente olvidada. ¿Por qué? Porque muchos piensan que el Perú comienza en 1821. Me lo dicen continuamente en redes sociales, el virreinato era España, no era el Perú comienza en 1821, cosa muy contradictoria porque significaría pues que Santa Rosa de Lima no es peruana y que el héroe máximo del ejército peruano, Francisco Bolognesi, no sería peruano porque nació en 1816, 5 años antes de la existencia del Estado peruano. En 1821 nace el Perú como Estado. Pero si hablamos de nación, tenemos 500 años de nación. Y si hablamos de patria, bien podemos hablar de una patria milenaria. Súper interesante. Yo me da culpa entonces ahí, porque para mí el Perú como entidad política nacía en 1821 y quizás eso sea cierto, el surgimiento del Estado, pero esta idea de nación peruana no la hubiese tomado como tú lo has dicho y bueno, todos aprendemos, ¿no?, cosas día a día. Me parece fantástica y muy apropiada también esta observación. Ahora, solamente como un detalle, ¿no? ¿De dónde surge el nombre Perú? O sea, las raíces, antes de entrar ya... Sí, ¿de dónde este misterioso nombre que fue escrito por primera vez en 1526 por Pascual de Andagoya, cuando habla de los reinos del Pirú, y que Raúl Porras Barrenechea se hace pues un tremendo ensayo preguntándose de dónde sale ya para 1526 este nombre, porque no había llegado Pizarro al Perú, no se conocían términos quechuas que podían estar relacionados con el nombre de Perú, por ejemplo, Pirhua, que significa depósito y que está también dentro de la raíz del nombre de Piura, que muchos pensaban que podría ser de aquí que surge el nombre de Perú, porque recordemos que Pizarro llega por Piura. Entonces, Pirhua, Piura, Perú, puede estar identificado. Allí en Colán está la primera iglesia, ¿no? En San Lucas de Colán. Colán está la primera iglesia, también San Miguel de Piura fue la primera ciudad fundada en el Perú, ¿no? Entonces, pero no, todavía no se tenía conocimiento, la fecha es muy temprana para hablar de una conexión con Piura. Se habla también del cacique Virú, que estaba por Colombia, por Panamá. Raúl Porras no encuentra ningún cacique Virú y por lo tanto también descarta esta teoría. Se habla de muchos otros candidatos y lo que llega a la conclusión al final es, no sabemos de dónde viene el nombre de Perú, lo cual está muy bien, de repente para contribuir al misterio que involucra todo lo que es el Perú, pero además porque el Perú es un nombre mestizo. Y Raúl Porras encuentra que Perú no es una palabra española, pero tampoco es una palabra netamente autóctona. No existe en el quechua ni en ninguna otra lengua del Caribe. Debió haber sido un nombre autóctono que ante los oídos de los españoles se convirtió en Perú.
Y él dice, eso está perfecto, porque eso es lo que nosotros somos mestizaje, somos justamente lo local, pero unido en síntesis con lo hispano, con lo occidental. Y eso es sustentado por la definición de Perú que dice también Víctor Andrés Belaunde. Somos una síntesis viviente, mira qué bonito. Es efectivamente cierto. Ahora, entrando nuevamente o retomando un poco el camino de la conversación, hay algo que señalaste que me pareció muy, muy interesante, que es efectivamente este énfasis en aquello que nos diferencia, ¿no? En la multiculturalidad, en el plurinacionalismo, pero nunca se menciona que nos une. Y creo que esto tiene un efecto devastador en la identidad nacional, porque lo que hace es, obviamente, fragmentar a la sociedad. Es decir, puntos en común que podríamos tener entre peruanos son absolutamente ignorados, ¿no? O incluso abiertamente atacados para destruir esa goma, vamos a decir, ese pegamento que nos une. ¿Cuáles son esos elementos que nos unen? Pues nos une precisamente la religión, la fe. La fe diría que fue la primera amalgama que integró el Perú. Y si antes de que continúes desarrollando esta idea, si yo te dijera que el ataque a la religión católica es espontánea o deliberada, ¿tú qué podrías decir? Yo podría decir que esto ya sucedió, ¿no? O sea, entonces es deliberada. Que es totalmente política, ideológica y sustentado con un fin muy claro, ¿no? Un fin sustentado en un corpus filosófico y de pensamiento que es anticristiano, claramente. Y que no solamente afecta al Perú, afecta a todo el hemisferio occidental. Pero por supuesto. Ahora, esto ya encontramos ejemplos justamente en nuestra historia, porque había mencionado que el gran amalgamador de esta síntesis es la fe. Y esto lo encontramos cuando vemos que los primeros en convertirse y bautizarse fueron incas. Y es porque los evangelizadores encontraron en los incas un terreno fértil para la evangelización, ya que su pensamiento coincidía mucho con los principios del evangelio. Y es por eso que tenemos a los cronistas mestizos como Felipe Guamán Pomada Ayala, el Inca Garcilaso, que mencionan que ya los incas buscaban a Dios, tenían un conocimiento previo de Dios que llegó a su plenitud con el cristianismo. Pero ponen ejemplos precisamente en esta búsqueda del hacedor, que lo llaman el Pachayachachic o Pachacamac, el Inti Pinti, que el sol por encima del sol, al punto que el Inca Garcilaso asevera que los incas prepararon la llegada del cristianismo a América o a Sudamérica, de la misma forma como Roma lo había hecho con la llegada del cristianismo a Europa, que allanó el camino, preparó el camino, ¿no? Entonces no nos sorprende, cosa que también nos han borrado y no nos enseñan para nada, que los primeros en bautizarse en el Cusco hayan sido incas, como por ejemplo Marcos Chihuantopa Inca, que tiene su cuadro ahí en el Museo Inca de Cusco sosteniendo una cruz y estando vestido como inca. Él era descendiente de Yoque Yupanqui. O como por ejemplo Pauyo Inca, hijo de Huayna Cápac, que es el que construye la primera iglesia, la primera parroquia de Cusco, ¿no? Entonces, estos incas, cuando se convierten, arrastran a todos sus siervos, a todo su corte, ¿no? Hay un artículo que lo explica muy bien, que se titula "Más vale un curaca que 100 frailes", ¿no? O sea, tú conviertes al curaca y te va a hacer la chamba que te hacen 100 curas, ¿no? Entonces, cuando entran en esta amalgama, nos damos cuenta que el Perú sí, pues, tiene una integridad en donde está sustentada en lo autóctono, en el Inca, que salía a la procesión llevando el estandarte del rey. Y que esta amalgama se rompe en el siglo XVIII y coincide con la expulsión de los jesuitas de todos los reinos de España. Tengo un video con una entrevista al padre Gabriel Calvo, en donde coincidimos que la caída del imperio
Comienza con este hecho que nadie nos lo cuenta, ¿no? La expulsión de los jesuitas. Él lo menciona desde el lado de Europa y da todas las razones por cómo se rompe el dique de contención ante todas las ideas de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Carlos III expulsa Carlos a los jesuitas. III. ¿Por qué los expulsa brevemente? Brevemente, porque se las tenía jurada. Ok. Y se las tenía jurada porque los jesuitas eran austracistas, o sea, apoyaban a la dinastía Habsburgo, y Carlos III era la dinastía Borbón. ¿No? Entonces, una cuestión política, acá dijo, y además era una época de mucho laicismo en España. Curiosamente, a Carlos III en España lo aman porque lo ponen como el gran modernizador de España. Pero claro, modernización en el sentido de la Ilustración francesa, ¿no? Claro. Quitas la religión, le das la educación al laicismo, es una educación laica, ya no religiosa, ¿no? Entonces, obviamente los jesuitas eran pues un estorbo, era un piedrón en el camino, y a la hora de sacarlos, curiosamente coincide en el Perú con la rebelión de, bueno, José Gabriel Túpac Amaru, la más importante, pero con las rebeliones del siglo XVIII. Claro, Túpac Amaru, curiosamente, formado por jesuitas, ¿no? Entonces, acá comenzamos a ver cómo, y además con la llegada de un pensamiento en donde nos comenzamos a dar cuenta que se había tomado un rumbo distinto al que tenían los Austrias, al que tenían los Habsburgo, que era mucho más conservador, mucho más religioso, y que el Perú seguía siendo conservador. No aceptaba estas ideas de la Ilustración. Entonces comienza a romperse esta estructura, comienza a romperse esta integridad. Justo cuando quitas la mal. Entonces ya se ha tenido este ataque a la religión, ya se ha tenido este ataque al matrimonio entre la iglesia y la corona, y la consecuencia tal vez sea todo este camino que estamos viendo desde la Revolución Francesa, desde el siglo XVIII hasta el día de hoy. Entonces la religión sería un elemento importante. ¿Qué otro elemento? Lo que se llama la unidad en la diversidad, que es precisamente lo que proponían los peruanistas, pero que el día de hoy nos hemos quedado solo con la diversidad, pero no con la unidad, ¿no? Esto se refleja en una frase que dice: separar sin dividir para unir sin confundir. Ah, mira. ¿No? Y es que el pensamiento de los Habsburgo, que estableció la línea política del Perú durante los siglos XVI y XVII, sin que tenga una gran rebelión, cosa que fue muy distinta al 1700, al siglo XVIII, pues, a ver, el siglo XVI y XVII, el Perú tuvo una época pues de mucha paz, ¿no? No tuvo grandes rebeliones, no tuvo lo que se vio después. Y esto fue porque los Habsburgo establecieron un sistema político descentralizado donde el poder estaba en los curacas. Claro. ¿No? Entonces, al final, el que mandaba en los Andes era el curaca o las panacas, los descendientes incas, que eran además el nexo con la administración virreinal en Lima. Pero el que mandaba en su comunidad era el curaca o era el cabildo de indios. Y es que, vamos a ver, el virrey no iba a ordenar a una comunidad a 3.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, para hablar en términos muy, muy sencillos, obviamente, manteniendo las distancias, venían a ser como una especie de alcaldes locales o sea, no solamente era gestionado en lo político, me queda claro, pero era una especie de consejeros religiosos. ¿Cuál era la...? Yo diría que alcaldes con la categoría de reyes locales. Ah, ok. O sea, llamémosle un alcalde premium. Ok, ¿no? perfecto. Un alcalde VIP. ¿Por qué? Porque de repente lo más cercano que tenemos el día de hoy son las comunidades autónomas en España. Pero esas comunidades autónomas en verdad eran reinos. Claro, exactamente. ¿No? El reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada, el reino de Navarra. Eran reinos
con su virrey, porque había un virrey en Cataluña que representaba al rey en el reino de Aragón. Había un virrey en Nápoles. Entonces, claro, a nosotros nos dicen, oye, pero que el Perú era colonia porque tenía un virrey. Nápoles tenía un virrey y nadie puede decir que Nápoles era colonia, ¿no? Y es que es por eso que no era el reino del Perú. Eran los reinos del Perú. Porque el Perú era también un aglomerado de reinos. Y es por eso que se habla en las cédulas, en los documentos del reino de Quito, del reino de Chile, como parte de este gran paraguas que era los reinos del Perú. Y que cada una de estas localidades era administrada por un curaca. Entonces el Perú comienza a ser más centralizado, se le quita poder a los curacas y por lo tanto se rompe el Perú, ¿no? Entonces ahí ya comienza a ser más vertical. O sea, diríamos que en el siglo XVIII ya Lima entonces empieza a concentrar mucho más poder. Mucho más poder en desmedro de Cusco, los curacas y de Cusco, y incluso yo diría de, no sé, el Alto Perú, pero incluso Charcas, que es lo que era el Alto Perú, pasa a ser parte del Río de la Plata. Porque se crean nuevos virreinatos, porque cuando centralizas el poder no puedes tener un territorio tan grande. Obviamente, ¿no? se te va de las manos. Se te va de las manos. Entonces, claro. A menos que tengas tecnologías tipo inteligencia artificial. A menos que entremos a ser neoentes que Claro, pueden controlar todo con un implante cibernético. Pero en ese momento era una utopía, era un imposible. Era imposible, entonces se fragmenta el Perú, nos queda un territorio más parecido al mapa actual, los curacas pierden poder, además se comienza a hacer una educación laica, la religión sale de las universidades, se expulsa a los jesuitas. Entonces ya te imaginas que los curacas pues comenzaron a rebelarse por todos lados. Pero no por las cuestiones que se nos enseña hoy. Que porque eran anticoloniales. No, se rebelaban porque querían entrar a ser parte de la iglesia, cosa que les dio Carlos II. Les dijo, a partir de ahora los indígenas ya pueden ser sacerdotes. Y los Borbones no lo ejecutan. Dicen, no, se hicieron los locos con esa cédula. Tampoco. Claro. Entonces se comienzan a rebelar, se comienzan a sublevar, comienzan a ver pues que perdían espacios, que se fragmentaba un territorio donde ellos hacían la cadena de suministro, porque los curacas de Cusco eran los que manejaban el comercio entre Potosí y Cusco, y el traslado de la plata. Entonces ahí que Potosí pase a ser parte del Río de la Plata también les afectaba. Entonces ahí es donde comienza este desbarajuste que ya terminó en una fragmentación del Perú, ¿no? Entonces estos elementos de unidad se vinieron rompiendo y por lo tanto nos hemos quedado más bien con la fragmentación. Y para cerrar la pregunta, quiero citar a José Antonio del Busto, que nos decía, en el Perú lo hispano nos da los elementos en común y lo andino nos hace únicos. Ahora nos hemos quedado solo con lo único, ¿no? Somos diferentes a todos los demás y terminamos atomizándonos. Pero no tomamos en cuenta que los elementos hispanos son los que nos comunican y los que nos integran. Pero tampoco es dejar de lado lo andino, porque nos da el elemento diferenciador. Son los dos, se tienen que enseñar los dos, porque el Perú siempre ha sido esa síntesis viva, esa unidad en la diversidad. Sobre la base de lo que nos estás explicando, entonces, estos temas, ¿cómo se enfocan? ¿Cómo se entre comillas, enseñan hoy en las escuelas? ¿Qué es lo que recibe un niño que está estudiando, si es que está incluido en la currícula Historia del Perú? Ya no está incluido en la currícula Historia del Perú. Esto se cambió en el gobierno de Ollanta Humala. Curiosamente, ¿no? Un hombre que reafirmaba la importancia de la identidad nacional, era nacionalista. El nacionalismo terminó destruyendo un elemento de identidad nacional tan importante como la historia. Y terminó quitando también el curso de educación cívica, que ahora está dentro de este curso de persona social,
que es un conglomerado, una gelatina de varios cursos, ¿no? De educación cívica, historia del Perú, historia universal, Es geografía. la formación de un nuevo ser humano. Esa es la realidad. Sí, tal cual, ¿no? Fíjate que, mira, en el año 2020 hubo una entrevista virtual a la que había sido ministra en este periodo, Patricia Salas. Entonces, precisamente yo me metí a la entrevista porque era una conferencia virtual dentro de la cuarentena, especialmente para hacerle una pregunta, ¿no? O sea, te metiste a trolear, básicamente. No, era una pregunta muy sincera. Era un poco. Un poco. Pero, a ver, mi pregunta era muy válida. Era, ¿por qué se quitó el curso de historia como tal? Oye, tengo grabada su respuesta porque me pareció lo más insólito, surrealista que había escuchado. Me dijo, porque la historia se enseña de una forma machista, racista y eurocéntrica. Ya, ok. Entonces, o sea, ideología pura y dura. Ya, pues esas fueron las razones que dio para que ya no se nos enseñe la historia y se nos enseñe persona social, claro, ciencias sociales en secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya nos vamos dando cuenta cómo la filosofía, cómo la ideología y el pensamiento terminan afectando la educación y la historia en sí. Por lo tanto, no debemos despreciar este elemento. Muchos dicen, ay, la filosofía para las aulas, ¿no? Sí, exactamente. Eso es algo teórico. Y no nos damos cuenta cómo termina moldeando las decisiones que se toman cada día. Exactamente. Esta idea de persona social es básicamente es como un ser insípido, sin arraigo a nada, sin lealtad a nada, sin principios, sin valores. Es simplemente un cúmulo de preceptos universales que atentan precisamente a esa diversidad que se quiere promover. Es decir, promueves la diversidad destruyéndola desde adentro. Así es. O sea, es la antidiversidad, es la anti-inclusión, es la anti-igualdad. Sí, sí, totalmente, ya que al final lo que destruyó la diversidad fue desde un inicio estas ideas. O sea, y son procesos de siglos, o sea, no son procesos, no es que el Perú ¿no? Cuando se Perú, como decía Zabalita, no fue hace 2, 3 décadas, esto ya viene, o sea, desde que 2 siglos y medio, por lo menos, más de 3 siglos. A ver, si nos remontamos a esta época que estás mencionando, los números nos van a pintar otra realidad que la que nos han enseñado. Porque a nosotros se nos dice, ¿no? Los españoles llegaron a destruir el idioma, a imponernos el español y destruir el quechua, claro, porque ellos eran racistas y no querían que la gente hable quechua. Firma Juan Martínez. No solamente eso. Para 1821, el 80% del Perú hablaba quechua. Y el día de hoy, que estamos hablando un 11-13%. ¿Más o menos unas 5 o 6 millones de personas? Sí, más o menos. Sí. Aymara estaríamos menos de 1 millón, ¿no? Menos de 1 millón. Y yo me pregunto, si entre 1821 y el 2025 hemos pasado del 80 al 12-13%, ¿en qué periodo se perdió el hablar quechua y otras lenguas autóctonas? O sea, como para bruto, vamos a decirlo, ¿no? Exacto, ¿no? Fuimos nosotros. Fue en la República que se buscó una homogenización muy afrancesada del ciudadano ilustrado que tiene, pues, que todos hablan igual, todos están bajo la misma ley, todos somos iguales. No una más localidad que se tenía anteriormente, en donde incluso para los naturales tenían su propia ley, que eran las leyes de Indias, y que la hacía valer el curaca. Porque en esa época los curacas presidían tribunales, cabildos e impartían justicia. Claro. ¿No? Ahora, el día de hoy, no. Ahora esto también está centralizado, porque
La república homogeniza, la república quiere que los vea todos como iguales. Entonces, ese fue el pensamiento más bien que destruyó la diversidad, la localidad, porque justamente se va en contra de la descentralización que existía anteriormente, que funcionaba porque al mismo tiempo tenía la seguridad de los elementos amalgamantes que hemos hablado. Pero si destruyes esos elementos de unidad, obviamente vas a tener que amarrarlos por otros medios, ya sea por el Estado, o ya sea por la ley, etcétera, etcétera. Ya eso vamos a ir entonces. Tenemos patria, nación Y Estado. y Estado. Y aquí vamos a entrar a profundizar un poquito, ¿no? Sobre todo el rol que han tenido los liberales en el Perú, ¿no? Vamos a entrar a ese tema después de la pausa, así que atentos aquí con tu programa favorito en Betel, Piensa Más. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Piensa Más con el gran Rafael Aita, el gran capitán Perú, hablando sobre la enseñanza de la historia, ¿no? La definición de Perú. Hemos repasado elementos de divergencia, de unidad, conceptos de patria, nación, Estado. Y en la última parte, Rafael, entramos al tema del Estado y cómo en nombre de la diversidad y la inclusión de ese entonces hemos generado todo lo contrario. El proyecto de la República, Sí. el proyecto republicano, el surgimiento de un Estado formal, ¿no? Sí. Un aparato de gestión de recursos, de administración de territorio, etc. ¿Qué rol juegan los liberales aquí y qué observaciones tienes que hacer al respecto? Bueno, recordemos que ya desde la Revolución Francesa se había gestado un pensamiento anticlerical y antimonárquico, que se termina pues configurando dentro de esta Asamblea Nacional, en donde los que estaban en contra del veto del rey se sentaban a la derecha y los que estaban a favor se sentaban a la izquierda. Y dentro de los que se sentaban a la izquierda estaban los jacobinos y los girondinos, ¿no? Los jacobinos, que eran más radicales. Los girondinos, los zurdos, vamos a decir, moderados. Liberales. Claro. Eran liberales, Claro. porque buscaban reducir el poder monárquico paulatinamente a través de reformas y claro, eso coincide con, y eran republicanos o estaban a favor de la educación laica, estaban a favor de la separación de la Iglesia y del Estado, y por lo tanto coinciden en pensamiento con los liberales de hoy. La cuestión es que no les gusta que les recuerde que al liberal, que el día de hoy se dice de derecha, y que hoy pues es la nueva derecha, que si hubiera estado en la Revolución Francesa, se hubiera sentado a la izquierda. Interesante, ¿no? Porque solamente reconocen esta vertiente liberal anglo, ¿no? Sí. La vertiente liberal económica, ¿no? Sí. Si es que hablamos de un liberalismo primario. Después ya se van a poner liberales austríacos y esto sería otro tiempo. Pero la carne viene con hueso y el liberalismo político no se lo pueden sacar de encima. Así es. ¿No? Es un liberalismo económico versus, a grandes rasgos obviamente, versus un liberalismo político. Ok, esa es la génesis, ¿no? El nutriente ideológico del liberalismo que también vamos a ver aquí en esta parte del mundo. Hay varios elementos ahí, obviamente con la Revolución Francesa, ¿no? El siglo donde el evento donde se materializa la dimensión ilustrada que alcanza el ser humano, ¿no? Que tiene un periodo de barbarie, que termina generando algo peor que un rey, que es un emperador, Napoleón, que lleva después a Europa más de una década de guerra. Y que está acompañado con un derramamiento de sangre en la Vendée, ¿no? Y toda una serie pues, de ajusticiamientos y guillotinas. En nombre de la libertad. En nombre de la libertad. Ahora, muy interesante lo que está pasando ahí, porque eso va a tener un impacto directo en España. España también va a ser dominada por Napoleón y van a poner a un reyesuelo ahí, ¿no? A Pepe Al Botella. gran alcohólico Pepe Botella.
Y a partir de ese proceso también surge una respuesta liberal, entre comillas, en España, Sí. que se materializa con la Constitución de Cádiz. Así es. Ahí ya podemos ver un poco la génesis más cercana de lo que vendría a ser el liberalismo en el Perú. ¿Por qué se exalta tanto esta idea de la Constitución de Cádiz? ¿Y hay razones realmente para celebrar ese evento o no? La Constitución de Cádiz fue una constitución de corte liberal que incluso de manera muy contradictoria se impuso en España por la fuerza. ¿No? En nombre de la libertad. Liberalismo por la fuerza. Y eso es porque cuando Fernando VII regresa al poder en España, luego que sale Pepe Botella, deroga la Constitución de Cádiz. Dice, esto no va más, y por 6 años restablece el absolutismo, y luego de estos años, y estoy hablando para 1820, un militar, Rafael de Riego, le hace un golpe para obligar a Fernando VII a juramentar sobre la Constitución de Cádiz. Y se inaugura este periodo de 3 años que se llama el Trienio Liberal. 3 años de liberalismo en España. 2 cositas. La primera, ¿qué se entendería por liberalismo en ese momento? ¿Qué es lo que deroga Fernando VII? ¿Qué tipo de liberalismo deroga? Reducción del poder. El liberalismo era la reducción del poder del rey. ¿No? Entonces, ¿solamente eso sería lo más resaltante o había otros elementos? Habían elementos que nos incluían incluso a nosotros. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz establecía que se reconocía como españoles a los nacidos en ambos hemisferios. Pero claro, en un término de ciudadanía ya. A ver, ahí ya el Perú pasaba a ser, pues, ¿cómo decirlo?, una comunidad autónoma de España. Cosa curiosa, el día de hoy se toma esto como que, qué bien, qué inclusivo, nos beneficia. Pero en el Perú se rechaza la Constitución de Cádiz entre indígenas. Uno diría, hermano, pero te están dando el pasaporte europeo, entre comillas, diciendo, ¿no? Que este capitán Perú no es ni siquiera historiador, está hablando tonterías, no lo respeta a nadie, ¿no? ¿De dónde sale dónde sale este sustento de que los indígenas apoyaban también Les recomiendo leer el artículo que escribí para la revista del Bicentenario en el 2024, el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. La Academia Nacional de Historia del Perú, específicamente Margarita Guerra, que era su presidente en ese momento, me llama para que escriba un artículo sobre el pensamiento político durante la independencia. Y ahí escribo un artículo que se llama Indios realistas y criollos liberales. Entonces, ya el título ya está incendiario. Sí, ya desde el título ya se dan cuenta que desarrollo mucho más y con fuentes lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué el natural? De hecho, habían algunos a favor, en contra, se armó todo un debate en el Perú. Solamente una cosita, van a decir, pero se está autorreferenciando. Bueno, ahí vas a encontrar todas las citas. En el artículo están las fuentes. Gracias, sí. Solamente quería aclarar. Sí. Vayan al artículo, ahí tengo más de una página, 2 páginas de fuentes. Si van a trolear, que lo hagan con autoridad. Sí. O por último, troleen el artículo o rebatan el artículo, que es como se suele hacer en el mundo académico, y esto está muy bien. Los naturales encontraban mayores beneficios para ellos en las leyes de Indias. O sea, las leyes de Indias los protegían más. Hay todo un cuerpo alrededor de eso, el derecho indiano, que es enorme. ¿No? Y por lo tanto sintieron que no les convenía pasar a ser españoles, porque ser indio era un sujeto legal, era una definición jurídica. No era racial, como nos dicen el día de hoy. Ser indio significaba estar bajo el esquema, bajo el cuerpo legal de las leyes de Indias, que, por ejemplo, no podían ser juzgados por la Inquisición. ¿No? Entre diversos protecciones. Tenían un protector de indios. Que a todo esto, el tema de la Inquisición también es otro capítulo, es otro tema que amerita una profunda discusión, porque las leyendas negras ahí son bestiales, ¿no? No vamos a entrar a eso ahorita porque si no nos desviamos, pero solamente para dejarlo entonces, en el Perú se rechaza, hay todo un debate alrededor de la Constitución de Cádiz. Si estamos a favor, si estamos en contra, muchos no querían, no les convenía. Y ellos más bien en el Perú
se defendía a la corona, ¿no? Un realismo que era antiliberal. Y eso se da cuenta San Martín. Cuando, para que veamos que no estamos, esta no es una cuestión a favor o en contra de España. Esta es una cuestión de liberal o realista. Y San Martín, siendo pues el prócer de la independencia y que había independizado el Río de la Plata, Chile y luego el Perú, dice, el Perú no debe ser una república. El Perú funciona como una monarquía y abogó por una monarquía, ¿no? Porque entendió que existía una nobleza, que existía una estructura política basada en la monarquía, que si se perdía, pues quedaba totalmente acéfalo. Y cuyo respaldo y legitimidad ¿no? se asienta sobre el respaldo de los indígenas mismos también. Sobre el respaldo de los indígenas, de las panacas y los curacas, que habían sido reconocidos como nobles en España, y de muchos nobles criollos que incluso, siendo nobles, apoyaban la independencia, como por ejemplo Torretagle, que era marqués de Torretagle, ¿no? O el conde de San Isidro. Pero buscaban pues una independencia también muy realista, ¿no? Recordemos que Torretagle se termina desentendiendo y al mismo tiempo pues totalmente descorazonado por el proyecto del patriota, especialmente cuando llega Bolívar. Porque Bolívar es el que impone una república. Bolívar es, muy probablemente, a ver, si bien no se sabe exactamente qué se habló en la conferencia de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, muy probablemente hayan conversado cuál es el destino del Perú y cuál va a ser el destino político del Perú. Y Bolívar gana la mano, San Martín sale del Perú y termina imponiéndose una república, la cual le dio la razón a San Martín. No funcionó. Especialmente sus primeros 20 años fue una anarquía con 9 presidentes y 5 constituciones en 20 años. O sea, fue una locura total. Ahora, ¿qué impacto ha tenido entonces esta? Porque los liberales siempre tienen esta intención de presentarse como grandes reformistas, ¿no? Básicamente como los importadores de la sabiduría. Siempre ha sido una actitud constante. De lo dicho a lo hecho, lo logrado. ¿Qué impacto ha tenido esa intervención, ¿no? En tiempos actuales? Es decir, ¿qué heredamos de ellos finalmente? Yo creo que acá se cumple este famoso dicho de que quien no cree en Dios, a cualquier santo le reza. Y es que cuando se quita este factor de amalgamiento tan fuerte que había dicho que era la religión, y se quita de la ecuación a Dios, terminan colocando a cualquier ídolo, llámese mercado, en la actualidad especialmente, ¿no? El Dios mercado. Él es infalible, eterno, no se equivoca, y hay que confiar ciegamente en él. Es un Dios, el libre mercado. Y los hijos del Dios mercado, o sea, y Dios mercado tiene hijos también. En el utilitarismo. Bueno, y de carne y hueso, sí. Ok, estaba pensando más en el utilitarismo, el mercantilismo, el materialismo, así es. ¿No? Entonces, en la época, termina convirtiéndose precisamente el caudillo. Y aquí explicamos el fenómeno de Napoleón, que habías dicho. Claro, quitas al rey y terminas poniendo a alguien peor. Ya, eso también se ve en América. Con el mismo Bolívar. Vamos a ver, Bolívar termina convirtiéndose en lo que juró destruir. Él juraba ir en contra, pues, de los poderes plenipotenciarios y eternos. Y en el Perú asume poderes plenipotenciarios e impone una constitución para que él sea presidente vitalicio. Entonces se termina convirtiendo en su lucha inicial, ¿no? Algo que ocurre también ahora bastante, ¿no? Entre personajes que entre caudillos. A ver, cuando siempre lo repito, cuando a un pueblo que es monárquico le quitas a su rey, se vuelven caudillista. Porque el caudillo es la sombra del rey. Es lo que queda
Cuando retiras al rey, no es que automáticamente nos vamos a convertir en demócratas que creen en la separación de poderes. De hecho, creo que el país que menos cree en la separación de poderes es el Perú, porque aplaude cada vez que se disuelve el Congreso. Siempre ha existido esta inclinación en nuestro país a la autoridad y al orden. Sí. Pero mal entendido, es criticado esto como si fuese la imposición de un sistema tiránico, cuando en realidad, apelando por ejemplo al mismo Locke, ¿no?, la autoridad y el orden son fundamentos de la libertad. Claro. Si no tuvieras fundamentos de libertad, lo que tienes es un estado de la naturaleza tipo lo que señalaba Hobbes. Es decir, autoridad y orden como fundamento de nuestra libertad. Es que aquí está el gran pero que le he dicho a los libertarios desde el primer día que comencé a debatir con ellos. La libertad no es libertad si no está orientada al bien. Totalmente. Entonces, claro, es por eso que siempre les digo esta incompatibilidad entre el liberalismo y el evangelio, específicamente en la frase, la verdad nos hace libres. Claro. Ellos interpretan como que la libertad nos hace verdaderos, porque colocan a la libertad por encima de la verdad. El fin último. El fin último, y eso no es así. La libertad está subordinada a la verdad. Si no hay un concepto de verdad y de bien, entonces esa búsqueda de la libertad está totalmente pervertida y te va a llevar a cualquier cosa. Sí, incluso te lleva a algún lado, porque no vaya a ser, como leí hace poco en un libro, una frase que dice, la libertad no es el fin. El que lucha por la libertad como un fin, cuando la consigue, no sabe qué hacer con ella. Efectivamente. Ahora, entonces, frente a lo que tú estás diciendo, podríamos afirmar con absoluta autoridad, ¿no?, apelando a esta idea de autoridad, que el concepto católico, cristiano, liberal es una contradicción. Es un oxímoron. Es un oxímoron. Es un oxímoron desde esta frase de la verdad nos hace libres. La única forma de defensa de la libertad válida dentro del cristianismo o del catolicismo o incluso de cualquiera que se precie de seguir el evangelio es defender una libertad subordinada a la verdad. Y esa verdad, y esto es lo que yo siempre señalo, es el punto de unidad fundamental, aunque parezca paradójico, ¿no?, entre católicos y evangélicos o cristianos protestantes. Es la verdad fundamentada en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, más allá de diferencias teológicas. Eso es algo que en lo fundamental nos une. Es que el Logos une. Y por eso, justo la semana pasada que estuve en España conversando con Marcelo Gullo, debatíamos, pues, él me decía, ya no debemos hablar de izquierda a derecha, debemos hablar de nacionalistas y globalistas, o patriotas y globalistas. Tampoco. Y yo le decía, no, tampoco. Tenemos que hablar de logos y antilogos. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Logos, los que estamos a favor de este bien, verdad, orden, de este entendimiento, porque el logos hace que nos entendamos. Razón, pero sin racionalismo. Razón meditada, razón espiritual. Los antilogos son aquellos que están en contra del orden, de la verdad, de que exista una sola verdad. Están en contra del entendimiento, ven más las diferencias y lo que nos separa que lo que nos une. Entonces, claro, la dialéctica, el materialismo, el utilitarismo, el relativismo, el hedonismo, nihilismo, mercantilismo. Todos los ismos. Todos estos ismos son antilogos, son anti-orden natural. Ya no se enseña el orden natural, ya no se enseña la ley natural, ha quedado totalmente desterrada precisamente a partir de estos hechos que estábamos hablando. La Revolución Francesa, las independencias, estos procesos de balcanización, y por lo tanto el espectro político que defendía la ley natural, el orden natural, el logos, el entendimiento, la razón espiritual, fue borrada del mapa. Esa derecha de la Asamblea Francesa
desapareció. Completamente. Y nos han quedado como opciones los girondinos y los jacobinos, los dos tipos de izquierdas, ¿no? El antilogos, claro. Todos estos ismos, ¿no? El que en el fondo tiene la misma base. En el fondo es negar a Dios, pero al mismo tiempo, cuando niegas a Dios, niegas al ser humano. El ser humano es una cosa con la que yo puedo o masificarla en el comunismo o venderla y comprarla en el liberalismo. En el individualismo y utilizarla como un objeto de consumo dentro del mercantilismo. Efectivamente. Es importante esta parte que hemos comentado ahora, y para aplicarlo también al campo práctico. Yo siempre digo, ¿no?, que podemos tener diferencias teológicas, algunas muy fundamentales, importantes, pero en tiempos tan inciertos como estos, no podemos darnos el lujo de estar peleando entre nosotros. Es el deber que tenemos, tanto de uno u otro lado, en este cuerpo que es el cristianismo, de unirnos y defender puntos en común. Creo que es lo más importante. Es un elemento también de unidad nacional que está siendo artificialmente exacerbado para generar una partición entre estos campos. Es que va a existir partición si no tenemos este pensamiento en común basado en el logos. Lamentablemente, la filosofía de la Ilustración, al romper con este logos de entendimiento de ley natural y de orden natural, se desarrolla y se abre en toda una serie de corrientes antilogos, que son los ismos que hemos mencionado, y que nos deja para elegir solamente entre opciones que para nosotros son las menos malas, el mal peor. El mal menor. El mal menor. ¿Por qué escuela, por qué pensamiento nos decantamos hoy? O sea, a ver, ¿a favor de quién estamos? ¿No? Creo que ese es nuestro cuestionamiento en común, que hace que si no nos ponemos de acuerdo en eso, nos terminamos peleando, porque lo que yo escuchaba de la nueva derecha anteriormente, que decían, nosotros tenemos que unirnos en contra de la izquierda. Y tenemos que unirnos entre patriotas y globalistas. Tenemos que unirnos entre individualistas y conservadores, o entre liberales y conservadores. Decía, pero eso está pegado con babas. Pero eso no tiene ninguna base, ningún estrato en común. A la primera se van a terminar peleando porque no tenemos un pensamiento común que nos haga comulgar. Efectivamente, sí, pues ya a la larga se comienzan a ver esas fracturas, porque primero tenemos que rescatar una filosofía basada en el orden, en la ley natural, en el logos, en todo esto que se rompió y que tan exitosamente nos han desarraigado desde la Revolución Francesa y durante los siglos XIX, XX y XXI, peor con el posmodernismo y con el wokismo, pero que nos han hecho olvidarnos que lo que nos une, que lo que estamos de acuerdo, lo quitaron sobre la mesa 200 años atrás. Interesante, y acá voy a meterme yo en el pleito, a modo también de ser sujeto yo de crítica. Yo he defendido abiertamente y he promovido abiertamente el pensamiento conservador. Ahora, lo hago precisamente por esas razones, porque siento que el conservadurismo como lenguaje político es el que mejor transcribe las aspiraciones, ¿no?, de aquellas personas que fundamentan su existencia en este logos. Sin señalar, bueno, nunca he señalado que el cristianismo reemplace al catolicismo o al cristianismo en su diversidad, sino que es simplemente el lenguaje político más cercano, más, vamos a decir, el mejor dentro de las alternativas que hay. Este cristianismo que apela, ¿no?, a la idea de una religión, que apela a la idea, como fundamento de tradiciones, de cultura, de costumbres. ¿Cuál sería la crítica a ese enfoque que yo he promovido? Dispara con todo, porque hacemos mea culpa acá. Sobre conservadurismo, pues que nosotros defendemos verdades eternas, no verdades pasadas. Entonces, nosotros... Bueno, pero sí, es cierto, pero a lo que apela el conservadurismo es precisamente a aquellas verdades que
han ido pasando de generación en generación y que seguirán pasando a futuras generaciones. Eso asume un periodo de temporalidad. Pero al mismo no del tiempo pasado. tenemos, bueno, por decir un término suave, tenemos que actualizarlas, pero tenemos que hacer la revolución. Ahora, la pregunta es, ¿un conservador puede hacer una revolución? Ya ha existido eso en la historia. ¿No? ¿Pero no sería un oxímoron? No, contrarrevoluciones. No revoluciones, sino claro, contrarrevoluciones. Una contrarrevolución. Y es que, para mí, la actualización de este pensamiento de logos que viene desde Aristóteles y que pasa por la escuela por la primera escolástica, por Santo Tomás, el tomismo, por la escuela de Salamanca, actualizarlo al día de hoy es una revolución. No, para mí no es que, bueno, claro, yo sé que de repente el término conservadurismo no necesariamente tiene que ver con conservar. Ahí hay también un sesgo de la palabra. Conservadurismo se entiende como que yo me voy a quedar... Status quo, mantener el status quo. Mantener un status quo. Y no es eso, ¿no? Entonces mi crítica... Conservar nuestra naturaleza humana, el respeto al concepto de persona y nuestra dignidad, o sea, se refiere a eso. Mi crítica va hacia ese mal entendimiento del conservadurismo, de pensar de que ser conservador es sostener un conjunto de principios que se estableció una vez en el tiempo y que de ahí no los muevo. Ojo, hay muchos conservadores así, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, hay revisionistas, hay reformistas, hay revolucionarios, o sea, hay una contradicción fundamental ahí también entre los tipos de entre los tipos de cosas. Y para mí, los conservadores comunistas que están en contra del posmodernismo y de esta corriente woke, que lo están. Que comparten esta defensa de la naturaleza del ser humano. Ojo. Y que comparten. Pero es que ellos sí se han quedado en ese cuadradito de defender sus principios que se establecieron en esta época. O sea, ese sí es el conservadurismo así cuadriculado. Y para mí eso se termina pudriendo de alguna manera porque todo lo que lo cuadriculas se pudre. Para mí el pensamiento basado en el pensamiento aristotélico no lo cuadriculas, se va actualizando, se va renovando, está vivo, es orgánico. Todo lo orgánico respira y por lo tanto se adapta. Totalmente. Se mueve y tenemos que moverlo al día de hoy. A ver si recordarás. En una ocasión estuvimos en una mesa precisamente con Nicolás Márquez, ¿no? Tú y yo y Nicolás. Y cuando preguntaron qué debe hacer la derecha ahora, lo que yo respondí es, tenemos que hacer una filosofía que nos articule todos estos elementos en común. ¿No? Y me acuerdo que tú me diste la razón, me dijiste, sí, en eso estamos, pero nos tomaría un montón de tiempo. Pero claro, hay que hacerla, ¿no? Pero ya es algo que desde esa época veo necesario porque a nivel académico vamos a estar discutiendo en inferioridad de condiciones. No, y a nivel público también. Y a nivel público también. Es una categoría, es una etiqueta política que demanda un doble esfuerzo. ¿no? Sí. Porque viene y sobre todo en tiempos de veneración de la novedad, en este tiempo de adoración a la innovación, al cambio constante. No te dicen hacia dónde cambias, por qué cambias, simplemente cambia, ¿no? Sí. Y todo lo que quede atrás, destrúyelo, no sirve, retrasados, no sirven para nada. Ve lo nuevo, ese es tu norte. Esa es una posición inicial en desventaja, sería lo primero. Ahora, yo insisto que en términos de transcribir el lenguaje, ¿no? de la fe, en términos políticos, el conservadurismo es como lo mejor que podríamos tener sin ser perfecto, porque es incompleto. Pero pienso que en estos tiempos, sobre todo, y es aquí donde yo hago, y por eso yo he ido gradualmente, ¿no? escribiendo ya un poco más sobre temas de fe, porque yo me estoy acercando hacia la fe. Pero disculpa que te interrumpa, el logos. Exactamente. O sea, porque si vas a decir fe, va a decir, que me lo han dicho a mí mil veces. Puede ser que la me fe está imponiendo su religión. Exactamente.
Logos. Y logos, la ventaja es que no es un concepto religioso, es un concepto filosófico. Es de Heráclito, pero fue recogido por Juan y establece el eje sobre que según Juan es Cristo, pero que además involucra, o sea, es la amalgama perfecta entre lo que buscamos, filosofía, religión y política. Efectivamente, entonces... Y por ahí biología. Totalmente, volviendo a ese logos y en lo biológico, ¿no? Volver a ese logos y a la encarnación, ese logos encarnado. Es el logos encarnado, así es. Ese es el fundamento donde yo estoy viendo ahora, donde voy a migrar también parte de mi defensa. Es, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Perdemos ese logos y nos perdemos completamente. Perdemos la humanidad. Es lo que está ¿Qué es lo que vienes diciendo desde la época de Neoentes? Claro. Nos van a destruir nuestra propia esencia humana. Y tuvo un impacto en la medida en que se explicaba en términos seculares. Y tuvo un impacto en eso. Y se llegó a gente que probablemente de otra manera no hubiese llegado. Sí. Pero es insuficiente. A ver, ¿estás diciendo que Neoentes es insuficiente? Estoy diciendo que Neoentes debe ser complementado. Ya. No, y lo reconozco, yo siempre he dicho, pero tú no estás haciendo una defensa de la religión aquí. Y yo digo, es que yo no estoy preparado para hacer esa defensa, pero si quieren complementar estas hipótesis, que ahora se están haciendo cada vez más tesis, ¿no? Y con un lenguaje religioso, por favor, adelante. Y es lo que me están diciendo, los que cuando la gente habla y te dice, pero eso ya está en las escrituras de alguna u otra manera. Claro. Ahí entonces estoy viendo esa conexión. Pero creo que esto es elemental, esta parte es fundamental. ¿No? El logos encarnado es Dios trino, punto. No hay más. Y es lo que nos humaniza también. Exactamente, entonces ese es mi tránsito gradual, ¿no? Difícil, con caminos altos empedrados, a veces montañas. Sigo transitando ese camino, pero creo que hacia ahí va la cosa. Todo va hacia el logos porque es el inicio y el fin, el alfa y la omega. Efectivamente. Entonces partimos de ahí y llegamos ahí. Y si lo sacamos del camino, nos deshumanizamos, nos convertimos en objetos. Efectivamente. Entonces ahí es donde, claro, vienen todas estas corrientes en donde a nivel biológico somos igual que los animales. Totalmente. A nivel económico somos un objeto de consumo en el mercado. Y a nivel histórico somos una masa que hay que utilizar la violencia para que destruya las clases sociales y llegamos a una homogenización. En cualquiera de esos aspectos, económico, sociológico, cultural, político, biológico, terminamos destruyendo nuestra humanidad porque lo que nos hace humanos es el logos con minúscula que viene de logos con mayúscula. Y entonces... vamos a decir, Neoentes podría ser complementado en el desarrollo del logos. Así es. Pero vamos a decir, la estructura está ahí, está todo lo que tú has señalado, es la explicación de la deshumanización del ser humano en nombre del progreso. Un progreso que te lleva a todos estos ismos. Y estos ismos finalmente son antihumanizantes, son antihumanos. Antilogos. Porque terminas convirtiéndote en una cosa. En una cosa. Que... No hay nada que nos diferencie de lo que nos rodea, porque lo único que nos diferencia es el logos. Efectivamente, súper interesante esto. De la manera también como entonces, ya para ir cerrando esta conversación que ha sido tan interesante, qué importante es la historia entonces dentro de toda esta, porque son como facetas, es ver el fenómeno y analizarlo de distintos ángulos, y la historia te ilumina una gran parte de ese mundo, ¿no? Y es que yo creo que si no hubiera sido por la historia, no hubiera forma que viéramos cómo nos han hecho perder esta política y filosofía y línea de pensamiento que se desarrolló incluso desde la época de los griegos clásicos y tuvo su cúspide en la escolástica, en la escolástica, en el tomismo, en la escuela de Salamanca.
y que nos la borraron de la historia. Ahí está la importancia de la historia. Y es que, no, a ver, voy a hacer una referencia muy, muy friki acá y va a salir mi lado otaku, pero un fan me hizo el comentario, esto me suena a El ataque de los titanes, ¿no? Este anime en donde para mantener controlada la población les borran la historia e incluso de la memoria. Entonces no se acuerdan y les cuentan otra historia paralela. Y sí, pues, nos han borrado este mapa político y filosófico de nuestra historia como si no existiera. Y nos dicen, lo único que existe son estas corrientes que surgieron de la Revolución Francesa. ¡No! Eso es todo eso, basura. Y es interesante esto de mi querido Rafael, porque efectivamente la historia es parte, ¿no? Es una de las patas fundacionales de la condición del ser humano, de cómo vivimos como seres humanos, que eso a su vez se desprende de esa naturaleza del ser humano. Saber quiénes somos, de dónde venimos. Que nos une. Exactamente, ¿qué nos une? Segundo punto, lo filosófico, que somos capaces de tener pensamientos abstractos, somos conscientes de nuestra propia muerte, esta dimensión estética, ¿no? Producimos arte, belleza, que expresa estas dos dimensiones previas. Y tú combinas eso, haces un milkshake y de eso se desprende esta dimensión trascendental, espiritual, que nos acerca al Logos. Y darnos cuenta que el Perú no nace de un pacto político, muy distinto como pueden ser otros países muy respetables como Estados Unidos, que nace con el Acta de la Independencia. Y ahí precisamente la importancia de darnos cuenta que el Perú no nace en 1821, no nace de este pensamiento liberal ilustrado que más bien nos dividió. Y es por eso que al preceder el Perú, la nación peruana y la patria peruana, ser milenaria y quinto centenaria, tiene esa mística distinta, ¿te das cuenta? O sea, el Perú, cuando he estado ahora en España me decían, oye, pero ¿por qué ustedes están yendo en contra de todas las corrientes? ¿No? En el Perú no entra lo woke, en el Perú no entra el liberalismo, no entra el individualismo, en el Perú ha regresado la estatua de Pizarro. ¿Qué está pasando en el Perú? Son tan infelices, ¿no? Sí. ¿Por qué reclaman tanto? Es que reclaman tanto cuando... Pero mira que el Perú está yendo en sentido contrario a todos sus vecinos y a toda la corriente tal vez mundial. Y le decía, bueno, pero es que eso viene desde hace 200 años. Y es que el Perú no es una creación artificial de un pacto de ilustrados que se sentaron a firmar un papel. El Perú precede y por lo tanto es más grande que eso y por lo tanto va a ser superior y va a trascender esos pensamientos filosóficos y estas ilustraciones. Y esa es nuestra matriz que vamos, nos la han bombardeado por todos lados, pero mira qué bien que resiste y mira qué tanta riqueza que no vemos nos ha traído también. Quizás hay algo más allá que nos mantiene unidos. Vamos a dejarlo así, con la importancia de la historia, ¿no? De la necesidad de, si es que no le enseñan, porque están adoctrinando y formateando a nuestros hijos para hacer otra cosa, más allá de persona social, que también es otro concepto, ¿no? Rebuscado. Otra creación artificial, ilustrada y afrancesada. Ingeniería social en su máxima expresión, volver a lo esencial, aquello que nos une al Dios Trino, a nuestra identidad común, a partir de eso nuestras tradiciones, ¿no? El respeto a aquellos que vinieron antes, a aquellos que van a venir después, no dejarnos engatusar por falsas ideas de progreso, por la izquierda o por la derecha, el cáncer termina entrando igual, mucho cuidado con eso. Y no, ser buenas personas al final del día creo que podría resumir esta interesantísima conversación. Ya para cerrar, mi querido Rafael, un comentario muy breve, muy cortito, porque ya me están troleando por aquí. Por interno. Ya. Bueno, solamente pues que me sigan en mis redes sociales, ¿no? Capitán Perú en Facebook, en YouTube, también en Instagram como Capitán Peruano, en TikTok como Capitán-Perú, y ahí van a encontrar. Últimamente has visto que me he estado metiendo estos temas filosóficos, pero super, que combinan muy bien con la historia y que nos van a hacer entender mejor nuestra realidad actual. Porque conociendo el pasado, entendemos el presente y nos preparamos para el futuro. Y vamos, ¿qué futuro nos tenemos que preparar? Efectivamente. Bueno, Rafael, ha sido un placer, un honor tenerte aquí nuevamente.
y ya será con ustedes hasta un próximo programa de Piensa Más, tu programa favorito aquí en Betel.